principal y los que son más cortos, que sostienen una cuestión de terminología. ¿Mm? Es importante manejarla para poder comunicarnos, pero eh, en sí van a ver que es muy similar. Entonces, la idea es tomar el mismo prototipo que ustedes tienen, reformularlo con esta tecnología de trama de metal. Nosotros vamos a analizar un poquito este sistema que por lo pronto tenemos varias ventajas. Una de ellas es que la exactitud de los elementos, tanto los perfiles U, que son los que se utilizan para armar el sistema, eh, están normados, están normatizados. Entonces, cuando se comenzó con este sistema en el país, todos los que producían perfiles ya para hacer galpones o para algún tipo de construcción más este, rural o industrial, hacer perfiles estructurales de acuerdo bajo el Instituto Argentino de Siderurgia, el IAS, en darle forma a todos la misma dimensión a los perfiles, cosa que los hacía intercambiables de una fábrica a otra. Ahora eso un poco se ha perdido por experiencia que hemos estado buscando con Analía Milanesi, hicimos unos trabajos con estos sistemas y depende, de si había variación dimensional y no los hacía intercambiables. Creo que es larga, ¿no? Entonces, la exactitud de los elementos es importante, que a veces en la madera, la pulgada, si es cepillada, si es gorda, si es gruesa, si es fina, si es en bruto, depende de la maderera, no tenemos esa exactitud en el país en madera. O sea, hay veces hay una merma o incremento de las medidas de lo dimensional que hace que no sea intercambiable inclusive de una partida a otra de madera. No se han puesto de acuerdo todavía la Cámara de Maderera, yo muchas veces les paso la planillita donde qué es 2 pulgadas en bruto, qué es 2 pulgadas cepillada, la Cámara Argentina de la Madera lo estudió y sería bueno que se utilice. En este caso, con los perfiles, nosotros ese problema estaría normado, ¿no? Normatizado, en cuanto a los espesores posibles de perfiles y en cuanto a su dimensión. También se da un descenso en los precios del acero. En los sistemas no usamos eh, minerales de extracción, sino que fundamentalmente lo que se usa es reciclado de metales. Nos decían que con la chatarra de 5 autos se puede hacer la estructura de una casa de 60 metros cuadrados. Entonces piensen que normalmente se desechan miles de toneladas de metal que si se reciclaran para hacer viviendas sería un círculo virtuoso, digamos, ¿no? Bueno, no lo atacan insectos ni hongos, eso es interesante, pero no es fundamental, sabido que es un metal, ¿no? Ese es el problema de la madera. Pero sí tiene otros problemas que los vamos a ver ahora. Como les decía, es reciclable, o sea, yo desarmo una casa de estas características, saco toda la parte de metal, se vuelve a fundir y vuelve a ser metal. Entonces, la idea sería que hubiera una cantidad de metal en uso y en desuso permanente, eh, fundiéndose y reciclándose como para poder tener menos impacto sobre el medio ambiente. ¿Sí? Todo lo que es la industria siderúrgica de metal pesado, todo lo que serían perfiles doble T, de acero, que sí son extractivos, lo que genera es un impacto importante y un costo importante de energía para producir eso. El montaje en sí es sencillo y rápido. Ustedes ven que es un sistema liviano. 4 o 5 operarios pueden posicionar perfectamente. Lo hemos hecho en estos ejercicios de simulación que hacemos en el taller y lo podemos correr de un lado a otro, mover. En fin, es un sistema en ese sentido muy amigable. No necesito grandes herramientas o grúas para izar este tipo de elementos, ¿no? Planta baja y un piso, prácticamente una cuadrilla de 4 o 5 personas lo mueve los bastidores. El posicionamiento, una vez que yo tengo el replanteo en el cimiento, este, es muy sencillo. Se levanta el panel completo y eso puede venir de producción en obra o producción en algún taller que puede estar cercano o lejano
Al ser un sistema liviano, yo lo puedo cargar fácilmente en un camión y trasladar de un lugar a otro. Es adaptable a diferentes proyectos, no necesariamente es una unidad ya, un container que viene definido de tanto por tanto y manejate de adentro. Yo puedo hacer cualquier forma con estos perfiles. O sea que en ese sentido no me restringen el diseño. Tengo un control de calidad, eso es interesante. Cuando Alejandra Guidotti tuvo que presentar la primera casa que se hizo en Mar del Plata con este sistema, nos contaba que la municipalidad, bueno, los molinos de viento, ¿no? Y se proveyó de todos los certificados de calidad que utiliza, tanto los perfiles, todo lo que era placa de roca de yeso, todo lo que era lana de vidrio, todo lo que eran revestimientos, cada uno tenía su formulación bajo normas, en ese momento eran las ISO. este, entonces medio como que en sí mismo cada material ya tiene un respaldo. Y el sistema, a través del IAS, logró también sacar un certificado. Con eso uno va a poder presentar estos viviendas. Para los que viven para el lado del bosque Peralta, a la entrada del bosque principal, la entrada principal es en unas 7 cuadras más o menos, hay una, es la primera casa en la que está en uno de los videos que nos pasaron, este, construida con este sistema y tiene una cabriada expuesta a la vista. Sería bueno si alguno vive por ahí, le saque un par de fotos y la suba a través del foro que decía Analía, a ver si hay corrosión, no hay corrosión, qué pasó con eso. La dejaron exprofeso la cabriada de metal a la vista para ver qué pasaba en el tiempo. Eh, Todo esto tiene un control de calidad. O sea, yo puedo, al trabajar bajo norma todos los materiales que intervienen y al trabajar en talleres bajo cubierta, en una planta de confección de los bastidores, puedo tener, en cuanto a lo dimensional, una exactitud muy buena. Se adaptan a procesos industriales. Esto tiene que ver, sí, al ser un sistema liviano y poder disponer del armado de los bastidores en plantas con atmósfera controlada, como dicen ahora, no hay problema ni de que lluvia, ni horarios, ni intemperie, ni que nada. O sea, yo preparo todo el material y el montaje en sí es rapidísimo. Es rapidísimo. Entonces, estas serían lo que sería un taller, para que no se imaginen una gran planta, ¿no? Dos caballetes, esto es lo más sencillo, hay mesas de panelizado más sofisticadas, pero se puede arrancar con algo muy sencillo. Y lo que sí es importante a la hora de replantearlo son tener en cuenta las diagonales del bastidor, como para que esto no se vaya a descuadrar. Se van posicionando una solera con un perfil U, otra solera superior con un perfil U y todos los montantes que son perfiles C. Los que son estructurales van a ver ustedes que son los perfiles C, o sea, para usar de solera superior, inferior o conformar algún tubo para poder posicionar. En el cuadrito de abajo lo que tienen es esto que les decía, o sea, yo puedo armar materiales para cubierta. Si ustedes hacen estos pasos que les proponemos en la actividad grupal, dicen, bueno, para cubierta, ¿qué voy a usar? Y buscan y se arman como un catálogo de materiales y elementos que van a utilizar. En este caso utiliza chap, algún tipo de placa de rigidización, una placa de roca de yeso para cielo raso. Entrepiso lo mismo, cómo lo voy a acustizar, si va a llevar algún tipo de aislamiento acústico, voy a hacer alguna losa radiante. Eh, Cómo voy a trabajar los elementos verticales y cómo voy a trabajar los cimientos. Ese sería un planteo de estado de la cuestión, cómo lo voy a armar. En el cuadro de arriba lo que vemos son los distintos tipos de perfiles con sus dimensiones. Van a ver que dice PGC y al costado dice PGU, que es el que juega con ese. Hay de 90, de 100 y de 150. Y varían los espesores. Esto es muy interesante porque me permite, a la hora de calcular estructuras, seleccionar la menor cantidad de acero posible. O sea, si yo tengo un buen cálculo, puedo determinar que algunos bastidores serán solamente de cerramiento y otros bastidores serán solamente portantes. Los dos llevarán perfiles de 100,
pero uno será de un espesor mayor y otro será de un espesor menor. Y ahí empiezo a ahorrar cantidad de metal en la obra y eso. Las desventajas de estos sistemas. Uno es el que vamos a ver ahora, la corrosión. O sea, no lo comen los insectos, pero puede ser afectado por la corrosión. El otro es el alto gasto energético en la producción. Y esto es relativo en cuanto utilizo perfiles laminados en frío, ¿no? Son de chapa. La configuración de esto, evidentemente, si lo comparo con la madera, sale perdiendo. En la madera estamos en un camino virtuoso. Prácticamente el costo energético de producir madera cerrada es, en relación a esto, es mínimo. No es tan costoso como hacer aluminio, ¿no? Entonces, si lo pensamos dentro de un cuadro comparativo entre varias tecnologías, estamos en un punto más o menos medio. El que es grave sí es en las plantas de acero la contaminación en el proceso, fundamentalmente del agua, ¿no? Todo lo que sea acerías importantes, no en la producción de láminas de chapa como es en este caso, sino fundamentalmente los perfiles doble T y demás, perfiles pesados, el costo de impacto energético, de contaminación es importante. Se usa agua en el proceso. La otra, ya pensando en el sistema, si uno de los talones de Aquiles son los puentes térmicos, cosa que yo no tengo en la trama de madera. Donde tengo un montante de madera y coloco un montante de metal, el paso de energía de una cara a la otra es mucho más rápido, ¿sí? Porque es un metal más denso, más, se analiza en el peso específico, será muy diferente al de la madera. La madera está más en línea con los materiales de aislación, tiene más huecos de aire y lo que hace es retardar el paso del calor de una cara a la otra. En el caso de la trama metálica esto no se da y puedo tener puentes térmicos, hay formas de resolver. Y la otra es la solicitación ignífuga. No es que esto se va a prender fuego, pero sí va a entrar en fluencia rápidamente. Entonces, igual que la madera, el, la protección a la solicitación ignífuga es importante, ¿no? Utilizar lana de vidrio en los huecos como para evitar espacios de aire y efecto chimenea en el caso de incendio dentro de los bastidores es importante. El pensar la aislación térmica que también funcione para esto es importante. Todo lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas, paso de conductos de humo, ¿no? Eso hace a que yo tome recaudos en esta solicitación que le va a pegar al sistema. Ahí vimos más o menos qué ventajas y ventajas podemos tener. Yo voy a enumerar ahora, por ahí sale un poco todo junto, pero creo que va a quedar claro. Yo con el metal puedo hacer dos cosas. Este entramado de trama metálica o puedo trabajar sistemas de esqueleto, de estructura mayor, más parecido a lo que sería un poste de viga, para lo cual voy a necesitar perfiles más pesados. En el tramado, como voy poniendo montantes muy próximos, 40, 60, la modulación es la misma que la trama de madera, no requiero de perfiles de esas características. Ustedes ven que dentro del mundo del acero yo tengo perfiles laminados, son los primeros que estoy colocando acá. Esto se hace en caliente, con fundición, y esto es lo que les digo que tiene un costo energético importante. Hay perfiles doble T, I, perfiles C, todo lo que era la construcción de entrepisos antes del 1900 se realizaba con este tipo de perfiles. Fue anterior al hormigón armado y permitió seguir en varias plantas. Antes de que existieran estos perfiles que se desarrollaron fundamentalmente con la industria, primero se hicieron rieles de ferrocarril y después se hicieron todo este tipo de perfilería, ya que tenemos la acería, bueno, hagamos elementos estructurales. Eiffel y todo y compañía empezaron a desarrollar esto eh, con gran impacto, ¿no? Nosotros nos vamos a mover en este campo, lo que tiene que ver con perfiles de chapa galvanizada en caliente, conformada en frío.
mucho más liviano de lo que sería este perfil y estructuralmente, lógicamente, va a resistir mucha carga de lo que resistiría este perfil de acero. También tenemos en el mundo del acero los tubos. El problema de los tubos es que yo en su exterior puedo trabajar en cuanto a la corrosión, muchísimo, pintarlos hasta galvanizarlos si quisiera, pero en el interior no. ¿No? Es lo que pasa con las columnas de alumbrado, de semáforo. Ustedes ven que cada tanto, bueno, se cayó un semáforo y mató, aplastó un auto, qué sé yo. Y ustedes analizan y se pudren en la condensación interior, cae y se corroe prácticamente a nivel de piso. Un viento grande, el momento flector lo tumba y cae el poste. Se pudren de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, el perfil galvanizado, yo puedo en el 100% de la cara protegerlo. En el tubo, no. Y es muy común que se usen este tipo de tubos como estructurales, tubos con costura, eh, y se trabaje con soldadura. Y ahí es más complicado todavía, porque la soldadura no me da posibilidades al interior del tubo de trabajar. El otro elemento que se utiliza también de forma estructural son las varillas de acero que se utilizan para, pero se las conforma, arman reticulados y demás, ¿no? Estos enrejados. Entonces, de los cuatro posibles sistemas, entramado de perfiles en caliente, perfiles de laminado en chapa dorada de frío, los tubos que puedo yo armar algún tipo de estructura, y los enrejados nosotros nos vamos a mover dentro de esto. Perfiles de chapa doblada de frío para armar el sistema de steel frame. Claro, lo que sería sistemas con perfiles pesados, acá tenemos los perfiles, o trabajarlos, ¿eh? Para permitir paso de instalaciones, para que esto no sea tan pesado y restar peso a la carga. Fundamentalmente eso se utiliza para edificios en horizontal. Fue esta tomada, me llamó la atención Estados Unidos, en Boston, un edificio estaba en construcción, donde van ascensores, evacuación del edificio, todo es hormigón y el resto era toda esta estructura metálica que va roblonada, no soldada, unos con otros, todos los elementos venían de acería y se colocaban. Acá vemos estructuras mayores, si ustedes quieren ver algo de esto, vayan a Carrefour de Constitución y van a ver una estructura metálica, sobre todo en los pórticos principales, hecha, conformada de acuerdo al cálculo. ¿Sí? No son estos perfiles estándar, sino que se producen a través de planchas y sueldan con eh, máquinas especiales, digámosle, para conformar esos pórticos, que tienen por ahí un espesor menor en la parte inferior, una masa mayor en el nudo, y van roblonando o atornillando o bulonando las distintas piezas. Todo eso tiene una gran velocidad. Lo que ven en esta imagen es interesante. Eh, esta tecnología entró en el país en los años 90 y vendían los pernos de corte. Esos pernos, hay una máquina que es como que electrosuelta la chapa al borde superior del perfil y lo que evita es el un perno para cortante que se llama. Y esta chapa es gofrada, es un encofrado perdido, pero a su vez es estructural y es galvanizada. Dentro de ella se coloca una malla de distribución y armo las losas de entrepiso. Rapidísimo porque no requiere mucho apuntalamiento por debajo, no tengo que armar todo un molde de madera para verter el hormigón, rápidamente puedo tener las losas de entrepiso con una estructura que se va montando a una velocidad. Y piensen ustedes que una losa de hormigón de un piso a otro puede llegar a andar si no uso aditivos en 28 días, si uso aditivos que empiezan a encarecer el producto para acelerar el fragüe, eh, puedo llegar a andar en los 12 o 8 días, depende del tiempo, de la época del año que sea. Entonces, estos elementos estoy nombrando como reticulados. Ustedes lo van a conocer en tipo de estructuras para reticulados.
que los hacen soldando cada uno de estos puntos y la habilidad del soldador en cada punto y la corrosión y demás. Estas máquinas muy simples hacen el zigzag y con eso yo puedo conformar estructura. No sería lo que estamos utilizando. Yo lo nombro como para que vean todo lo que se puede hacer con acero, ¿sí? Y cómo lo vamos a trabajar. Ahora, para unir el acero, yo puedo trabajar uniones atornilladas o uniones soldadas. Por eso ahí tendría que tener un y un cuidado especial en la soldadura. Pues si yo estoy trabajando todo galvánico, con protección galvánica para la corrosión, donde toco con la soldadura ya ahí eso se interrumpe. Y puedo restablecer algún tipo de protección por barrera, pero no me va a garantizar en el tiempo. Y puedo tener la corrosión justo en el punto de unión, donde es más vulnerable la estructura. Entonces, de los tornillos nosotros no vamos a trabajar los tornillos comunes. Podemos tener ahí unos ordinarios de rosca común o de alta resistencia. Cuando vean los, si van a Carrefour, como les digo, arriba van a ver unos bulones impresionantes que son de alta resistencia. Los tornillos autorroscantes y autoperforantes. En una misma operación, perforo y enrosco, con tornillos que vienen propios para el sistema de steel frame. Este es el, el punto particular, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo serían los que son bulones con rosca, que me obliga a dos operaciones, perforar y enroscar. Pero todos estos que son autoperforantes, en la misma operación de perforación, porque tienen una punta especial, punta mecha que se llama, de vidia, a través de un atornillador, perforo y enrosco, acelerando la operación de montaje muchísimo, ¿no? Esto es importantísimo. Es un poco el mundo de los tornillos. Nosotros vamos a andar por acá. Estos. Estos son tipo Phillips, pero me obliga a perforar y enroscar. Entonces el tiempo y la demora es mucho mayor. Y esto me obliga eh, la tuerca con la arandela y demás, que también es más lento el proceso. En general todos están galvanizados o tienen algún proceso de recubrimiento. Hay inclusive algunos hasta de bronce, cobre, para situaciones especiales. Pero este sería el tornillo de batalla, el T1 clásico, y estos serían con cabeza hexagonal para armar cabriadas, uniones de vigas, donde yo tengo mayor espesor, mayor diámetro en el cuerpo del tornillo y la cabeza. Esto hay veces se colocan con arandelas en los techos, hay algunos que vienen con orejas, la punta autoperforante, y estas orejitas lo que permite esto es la fresa en la madera, cuando coloco tableros de rigidización, que el tornillo queda el plomo de la madera, digamos, queda fresado y embutido en la madera. Estas primeras arandelas, cuando empiezo a perforar el metal, vuelan, pero ya hicieron la fresa atornillada. La máquina que se utiliza normalmente son atornilladoras y voy rápidamente pudiendo colocar algunas a batería y algunas eléctricas. Generalmente todo el mundo de las herramientas, por lo que hemos estado viendo, se va girando hacia lo más seguro para el operario. No hay cables con 220 dando vuelta, no hay gente que se enrieda o que se electrocuta, ni que nada. Estas baterías tienen una vida útil muy alta y son intercambiables, o sea que puedo sacar una, poner otra, y es mucho más seguro para el personal. Esto es importante, el tipo de herramienta que voy a utilizar. Para colocar estos tornillos de alta resistencia, yo lo que tengo que tener es una llave de torque o algo que me permita. La punta que va en el atornillador es una punta de estas características que encalza justo en la cabeza del tornillo, la punta cruz, que me permite un mayor torque, una mayor agarre de la máquina hacia el elemento atornillar. Son estas puntas cruciformes que permiten atornillar. Tiene distintas velocidades, distinto torque, depende de lo que vaya a perforar, hasta perfiles doble T con este tipo de tornillos, acero.
Entonces son estructuras mayores con reticulados y estructuras de acero ya más pesadas, que vamos, el mundo por donde vamos a andar nosotros, lo que serían sistemas TIFE, lo que sería clásica trama de madera, donde vemos los bastidores con montantes, soleras, king y jack, en el caso de los más cortos que sostienen los dinteles, las cabreadas, todo el sistema de revestimiento de trabajar. Puedo hacer combinaciones, si yo quiero dejar parte de madera vista, por ejemplo, en una casa de estas características, puedo hacerlo. No es el sistema puro como una cuestión de aprendizaje, pero después las combinaciones a futuro en el uso de estos sistemas es creativo. El uso. Básicamente los componentes. Voy a tener un sistema de techos que puede ser atrapadas, cabios y correas con metal mismo y cumbreros. Son las dos versiones. O coloco cerchas más seguiditas o coloco un sistema de estructura mayor, como sería el techo tradicional de teja de madera, pero hecho en metal. La rigidización que voy a lograr con no la voy a tener con el otro techo. Entonces es importante poder trabajar este tipo. Los entrepisos, ahí sí puedo trabajar de entrepisos secos o húmedos, al igual que en la trama de madera. Yo puedo tener eh, algún tipo de contrapiso húmedo y colocar o simplemente algún piso cerámico, lo que sea, en húmedo, o trabajar en seco directamente y colocar algún tipo de aislación acústica al ruido de impacto, si interesa cómo lo resuelvo. Armar los tabiques serían montantes, soleras y dinteles y refuerzos, o sea, voy a tener un tipo de piezas especiales que resuelven los vanos, tanto en la parte superior como en la parte vertical. Yo voy a tener que cortar, como les decía, los perfiles que no lleguen hasta la solera, sino que apoyen el dintel en el caso. A tener en cuenta en cuanto a la estructura serían las cargas horizontales, fundamentalmente, para lo cual tenemos que hacer arrastreamientos horizontales, arrastreamientos verticales y los anclajes. Esto que en tanto que utilice cabreadas o cerchas me va a provocar un arrastreamiento horizontal. Y en los entrepisos, la estructura de entrepiso también me va a provocar un arrastreamiento horizontal. En cambio, en vertical voy a moverme con cruces de San Andrés o con emplacados que me resistan a la carga horizontal de viento. Eso se analiza la totalidad del edificio y se disponen estas cruces de San Andrés para arrastramiento. Muchas veces se hacen algunas hasta provisiones de los bastidores, no perder la escuadra del bastidor, no se desescuadre, no se mueva. Entonces se colocan dos cruces y después hay veces se retiran, inclusive se colocan pasando por las ventanas y después se cortan para poder colocar las ventanas. Pero esos son de ejecución. Hay algunos que sí son estructurales y van esas cruces de San Andrés vinculadas a estos anclajes que son los que cimiento firmemente. Si yo coloco cruces de San Andrés y no lo vinculo el punto inferior, esto es como que el sistema no. Techos. Vamos a ver un poco de esto. Ahí lo que tenemos es, pero bueno, es como para dar la introducción. Es interesante ver estructuralmente. Y pongo alto porque ir analizando las imágenes. Uno va por encontrar miles de imágenes. Pero es interesante ver lo que sería en una y cómo necesito que sí o sí caiga sobre un montante, viga de borde con algún rigidizador de almas sobre las vigas que vienen del entorno para que este perfil de borde no se curve o no se panseo en su interior, de pandeo, perdón, y el montante de la baja, que da continuidad de carga. Lo que puede pasar acá es que yo coloque una ventana y ahí esa continuidad de carga no la voy a tener, no la voy a tener. Por lo cual voy a tener que colocar una viga dintel o una viga tubo de refuerzo todo el perímetro. Serían las dos opciones.
Fíjense, en este caso hay un desplazamiento del bastidor de planta alta con respecto al bastidor de planta baja. Una viga de borde que me garantice la transmisión de la carga, esto empieza a trabajar sobre la solera de perfil U, que no está preparada para posicionar el elemento. Eso puede provocar que esto pierda la posición, que se deforme. En este caso sí estamos correctos. El bastidor de planta alta perfectamente transmite las cargas al bastidor de planta baja. Seguimos avanzando. Imágenes, ¿no? De lo que hemos venido hablando. Imagen. Yo diría de que no, porque justamente está agarrando la cabeza inferior de la cabreada, no la está agarrando en el nudo, con un elemento que no está ni galvanizado ni mucho menos, que es un perfil U. Esto estructuralmente no es. Y encima en la vinculación de la solera con el montante con soldadura. De algún tipo de antióxido, cosa por el estilo, pero estamos en problemas, ¿no? Entonces, todo lo que se muestra no es correcto. Hay veces en Internet, como para analizar, tener un ojo crítico. Por eso pongo estos carteles de alto. Fíjense este otro caso. Si yo apoyara el techo acá, no hay ningún elemento estructural que aparezca. No hay dintel, no hay viga, no hay nada. Esto es probable que deforme, ¿no? Que sea que lo haga vibrar, ya complica la vida. En el caso de los entrepisos, nosotros podemos trabajar, como les decía, entrepisos secos o húmedos. En este caso sería un entrepiso seco, colocan dos tiras de algún muelle de asentamiento como para evitar un poco el desplazamiento entre la placa y el perfil, pero no es de lo más va a mejorar si pusiera alguna banda de algún tipo de elemento de goma o neoprene o cosas por el estilo. Entonces, si el taconeo que se produzca acá no va a transmitir al perfil y de alguna forma lo voy parando. En este caso sí voy a parar el ruido aéreo, ¿no? A través de la lana de vidrio. No es que cumpla una función térmica, sino que es que cumple una función acústica. Lo que coloco es un multilaminado, un bajo alfombra y la alfombra. Y ahí puedo tener alguna respuesta acústica. En este caso va mejorando. Coloco el multilaminado, una lana de vidrio rígida que se utiliza para trabajar en horizontal, eso lo puede ver en la página de Isover, ¿no? El multilaminado fenólico y sobre él una alfombra, o puede ser un piso flotante, lo que quisiera colocar, madera, ¿no? Todos estos son entrepisos, esquemas de entrepiso seco. En este caso está rellenando los distintos intersticios entre perfil y perfil para evitar justamente esto del ruido aéreo. Comparmo los distintos bastidores con elementos de rigidización. Lo que vemos acá es un poco el tema de escaleras, eso lo vamos a ver ya cuando veamos la parte de encuentros eh, y de uniones y de distintas resoluciones, ¿no? Pero básicamente tengo dos formas. O armo un tubo o dos tubos y hago un zigzag con un perfil U, con la alzada y la pedada de la escalera, conformando y después colocando algún tipo de eh, fenólico, depende de la separación que yo tenga acá, qué es lo que tendré que colocar, armando la escalera. Y la otra es armar un bastidor que vaya conformando el zigzag y una bandeja que reciba algún fenólico que me permita después eh, hacer la base como una subbase a través de eso y después puedo colocar lo que es alfombra como mínimo y como máximo algún tipo de revestimiento de madera. Volviendo a los entrepisos, Edgardo, ya trabajando en entrepisos húmedos, podría utilizar chapa, por ejemplo, como encofrado, ¿no? Esto es porque
Elías quería vender chapa para todo, pero normalmente lo que vamos es con algún multilaminado fenólico en espesores de 16, 28, 25, perdón, en adelante, ¿no? Espesores más importantes, son Edu, estructurales. Esta lana de vidrio rígida se coloca un polietileno de 200 micrones para evitar que se ensope con el agua del amasado. Puedo armar una losa de hormigón de 3 centímetros en medio escasa. Te diría que tendría que andar en los 5 para que la pueda trabajar el operario. Se coloca una malla de electrosoldada, de 6, porque ahora no viene más de 4, así que es para que no fisure y no raje y no mueva, ¿no? Y puedo colocar un mortero de asiento para colocar un soldado. Y yo quisiera armar un piso húmedo, ¿no? En este amasado yo puedo, por ejemplo, los sistemas no tienen inercia térmica, tanto el de madera, de trama de madera, como el de trama de metal. Muy rápidamente entran en régimen, pero muy rápidamente pierden temperatura. O sea, no hay ningún material pesado que acumule energía y la pueda ceder del día a la noche, por ejemplo. Entonces, esto de las losas radiantes puede ser una alternativa. Eduardo. Dale, Charlie. No, quería comentar que se fijaran que la mayoría de las cosas es muy similar a trama de madera. Lo único que cambia son los elementos estructurales, que en este caso son perfiles, y a futuro lo que hay que ver es cómo se unen entre sí y con otros tipos de perfiles o de elementos. No se olviden que no solamente se puede trabajar en un sistema, sino que se pueden combinar los sistemas. ¿Mm? Eso nada más, Edu. Bien. Acá lo que ven es entonces lo que les decía de la losa radiante, por ejemplo. ¿Sí? Eh, la manguera que hace toda una serpentina y el mortero aloja esa manguera. Generalmente llevan una pieza que se genera en chapa también de borde, que impide que el material se vierta dentro del tabique. ¿Sí? Cuando tengo que llenar esto, si yo no pusiera esta L de chapa acá, eh, el hormigón se vertería. Lo que tengo que tener cuidado si coloco aislación acústica en lana de vidrio rígida, hacerla subir, ¿no? Tengo que armar como si fuera una palangana, como si fuera una batea. Todo, no solo en horizontal, sino subirlo en vertical. Cosa que el golpeteo que yo tengo acá arriba no se tra- Eso impide que el sonido pase a través del sólido, las vibraciones, ¿no? Entonces hace más confortable la vida. Las posibilidades de trabajar vigas reticuladas, no solo vigas C de 25, 20, 15, sino que puedo armar vigas reticuladas y resolver lo que serían las instalaciones. El tendido de, sobre todo, desagües cloacales o ventilaciones, lo que quisiera pasar por ahí. Las formas que puedo armar son bastante divertidas, o sea, no piensen en una casita a dos aguas, o sea, puedo con el sistema de trama metálica. Vuelta a lo mismo, cuando vamos a la parte de cimientos. Fíjense que pongo alto. Si observan esta imagen, tiene la platea con la viga de encadenado, pero a su vez sigue con el contrapiso y lo hace pisar debajo del, del tabique. O sea que el tabique estaría apoyando en el contrapiso. No es resistente eso. Y eso es estructuralmente hablando. Yo tendría que hacer un talón acá o hacer un descenso de esta parte de la platea. Entonces estaría firmemente vinculado el conector que yo ya estoy viendo ahí con la estructura de hormigón que estoy colocando y el perfil del montante del bastidor que tengo por detrás. La otra que no me gusta de esto es el tema del agua. Fíjense que cae con el revestimiento hasta ahí. Y como estoy construyendo en seco, la unión entre este material y ese es un sellador. Y eso es la vida útil del sellador. O sea, lo ideal sería que esto tenga un cordón que separe y si hay agua acá que queda dando vuelta, no me afecte ni me deteriore esto, ¿eh? Ya sea de madera, chapa o el metal que sea, el material que sea, perdón. Fíjense
la importancia de cuando armo un cimiento, si pienso en losa radiante, bueno, algún tipo de aislación, ¿no? Que haga que impida que el calor que voy a distribuir en toda la casa a través de esta losa radiante no se transfiera al piso y sí se transfiera al ambiente. Entonces, está bueno este tipo de sistema porque no veo radiadores, no veo nada, pero pensarlo cómo trabaja, cómo es el esquema. Refuerzos donde tengo tabiques interiores, no es la sola platea, sino que hay una viga de encadenado. El hierro acá hace ta, 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 ta. Bien, distintos tipos de cimientos, puedo hacer zapatas corridas con sótanos, o medio sótanos, o pilotes, ¿eh? Pero acá se tomó el trabajo de, por lo menos, el nivel de piso exterior y el nivel de piso interior separar, ¿no? Que es la cuestión. Eh, Puedo armar todo un tabique de contención y subir un poco más y saco un medio sótano o un sótano completo y lo utilizo, sería maquinaria. Así. Seguimos con los paneles, así vamos avanzando. Fíjense, pongo alto porque el mismo folleto que esto lo repartían los que producían el sistema. La separación entre perfiles lo pone no al centro, no al centro, sino que entre bordes. Entonces, cuando voy a la modulación en esto es la misma que usábamos para tramas de madera. Entonces, ojo con esto con lo que ven, ¿sí? Generalmente lo que trabajamos es una placa de roca yeso, Durlock, Placó o la que quieran colocar. Eso al fuego es importante. Acá aparece la barrera de vapor. Esto tendría que realmente analizarlo y revisarlo si es en los locales húmedos, dónde coloco o no coloco barrera de vapor. Y la importancia de colocar la lana de vidrio dentro del perfil para evitar justamente el puente térmico. Se trata de calzarlo lo más posible. Ahora lo que colocan son membranas autoadhesivas en las caras del perfil para evitar justamente esto del puente térmico. La placa de registración exterior, la barrera de agua y viento, Tyvek, Vichy o el que quieran colocar. En este caso trabaja un revoque, entonces lo que pone es un polietileno de alta densidad, una base, la malla de sujeción y el revoque final con el revestimiento. Lo que faltarían acá serían los tornillos con los washers, las arandelas para sujetar el tergopol a la placa. ¿Eh? Pero fíjense que hay distintos. Pongo alto esto también, porque lo van a encontrar y lo van a ver y qué sé yo. No alentamos este tipo de cuestiones. Porque si vamos con un sistema en cuanto a la productividad del tiempo, en la cosa, traten de evitar esto. El mismo sistema, cantidad de elementos que tenemos para trabajar en seco, podemos resolverlo perfectamente. No es conveniente entrar con... Se puede hacer, se puede hacer, pero lo dejaría para otra oportunidad. Trabajemos el sistema con todos elementos en seco. ¿Eh? Lo mismo con ladrillo común, más lento todavía. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Si yo quiero por una cuestión estética colocar el ladrillo visto, se puede. Pero fíjense que lo empiezan a agarrar con unas grampitas que no saben ni a cuánto van y estaría haciendo como un sistema de... Vamos por este lado, esquemas más de construcción en las de roca interior. No sé si se llega, les podemos poner los compunchers. Son, diga, a determinadas alturas se pueden... Eduardo, perdón, no sé Sí, si sí, soy se yo o corta. se está cortando. Ah, bien. ¿Se está cortando? ¿Ahí? Eduardo, sí, Sí. Sí, se ahora cortó sí. casi todo. Ahora sí se escucha bien. Bueno, ahí.
viendo Sí, ahora el sí. esquema de techo. Cordón inferior de la cabreada, acá faltarían todos los tornillos que vinculan uno con otro. Fíjense cómo trata de dar continuidad a la aislación térmica. Si yo voy con cerchas, la correcto, y si voy a colocar un cielo raso, es la aislación térmica en el cielo raso. ¿eh? Porque no, si yo coloco solamente la placa de Durlock y aíslo en el techo, lo que hago es que el calor rápidamente pase a este ático y perder temperatura, perder calorías, digamos, gastar plata en calefaccionar el ático. Entonces lo que se hace es aislar el ático y aislar en el cielo raso. Ahí lo que estaríamos trabajando con una cubierta fría, qué sé yo. Básicamente, entonces, legislación y de ahí para adelante el revestimiento exterior que ustedes en el piñón y la placa de rigidización con el esquema de tapa, teja, lo que sea. Se pueden armar pudiendo colocar mezcla húmeda, lo que serían entrepisos, continuidad de las cargas, donde apoyan las vigas sobre el. Si eso tuviera que ser interrumpido por algún vano o lo que fuera, lo que debería colocar es un dintel o algún. Lo que les decía, la importancia de las cruces de San Andrés para el desplazamiento lateral, cargas de viento. Esto si analizo la totalidad de la construcción, las cerchas en este sentido me van a rigidizar perfectamente, pero en este sentido, viento, desplazamiento lateral, viento sismo. Yo lo que tendría que, de alguna forma, es triangular esto. Me va a ayudar el emplazamiento, pero de alguna forma tengo que vincular cercha con cercha a través de rigidizadores diagonales que los puedo colocar en el techo de la parte de abajo o los puedo colocar sobre los montantes, los pendolones principales, evitando que éstas caigan como una serie de lomo de naipes. Digamos. El colocar el entrepiso en el sentido inverso de lo que irían las cerchas también me ayuda a rigidizar en horizontal. Y los otros rigidizadores verticales son las diagonales o cruces de San Andrés. Esto tiene que estar vinculado firmemente al cimiento. Distinto tipo de encuentro, esto lo vamos a ver en próxima clase. De fijación, acá lo que tendría sería una cabreada cayendo, que tendría que ser calculado y dimensionado. Esas son las piezas especiales que placa de rigidización a la cual le coloco una barrera de agua y viento, se hacen las cruces en las ventanas y se doble hacia adentro, y luego coloco shading, revoque o el tipo de revestimiento de metal. La producción de esto en taller, generalmente estos son los pasos más o menos. La ingeniería, ¿no? Esta tendría que ver con poder armar de toda la obra planos de bastidores, bastidor por bastidor, con las dimensiones de espesores y con las escuadrar. Todo esto es previo a ponerse a atornillar. Esto se hace en gabinete. Se toma el proyecto base y de la separación de los montantes, que es igual que el trama de madera, o sea, en 40 o en 60, y se hace el despiece bastidor por bastidor. Se cortan y se preparan los detalles, se puede pedir a través de repartidores, distribuidores acá de este material, de las piezas ya cortadas en el largo. A veces nos venden el perfil C o U de 12 metros de largo, pero si yo fuera a armar toda una vivienda, puedo conectarme con Barbieri directamente y comprar los perfiles con el largo determinado, cosa que no tendría desperdicio prácticamente, salvo en las piezas especiales, muy poco desperdicio. Ya tengo los montantes y las soleras en el largo que a mí me interesan de acuerdo a los bastidores que yo tengo. Presentación de los perfiles sobre la mesa,
de panelizado, que generalmente son o caballetes, o vamos a ver ahora algunas un poco más sofisticadas. Ajuste y escuadrado. Generalmente es conveniente comprimir las dos soleras superior e inferior eh, para que estos perfiles no queden sueltos y trabaje solamente el corte del tornillo. Eso sí, si lo pudiéramos ver en algún momento, sería interesante analizarlo. Pero si el perfil no está apoyando sobre la base de la solera, el que trabaja es el tornillo. Se pueden presentar o no las placas de fenólico y se atornillan y se recortan. Depende si yo quiero trabajar los bastidores más livianos, emplaco y coloco las placas de fenólico en obra. El atornillado, ya si las mando atornilladas, si le dejo sobre todo alguna solape para que monte con el cimiento o que monte con algún otro bastidor, por ahí se maltratan y se rompen. Entonces, por ahí es preferible el emplacado que se haga directamente en obra. El calado de vanos y coloco los bastidores, el control y el repaso de juntas, siempre hay que tener un nivel de supervisión, de ver si esto está en escuadra, si las medidas son, si los perfiles que se colocaron son los que pedía la especificación de la ingeniería, y dejar bajo techo todo esto hasta que se traslada y se lleva. Mesa de panelizado un poco más sofisticada. Esto tiene como unas prensas que evita que el quedando dentro de las dos soleras que se colocan, la superior y la inferior. Apoya perfectamente, recién se atornilla. Acá lo que vemos es la platea y ya el montaje en techos y en vigas. Planos de ingeniería, donde tengo, estaría faltando acá que no conseguí, claro ahí, el despiece por bastidores. Pero ya acá tengo claramente cuántos bastidores hay, cómo apoya cada cosa, en qué parte y cómo va. Y una planta indicativa donde aparecen las medidas principales que dan origen a esto, que es un plano realmente técnico. En estos bastidores, emplacados, calados de vanos a través de router, de fresadoras, ¿no? Y lo que les decía, la previsión de pedir montantes con ojales, cosa de no tener que perforar los montantes después para pasar instalaciones eléctricas o de calefacción, o instalaciones de agua podría ser también. Atornilladoras un poco más sofisticadas, van de arriba y de abajo, sobre una guía. Este tipo de maquinarias a veces es complicado. Estos son más rudimentarios, pero funciona igual. Cruces de San Andrés, como coloco, y las posibilidades del sistema. Lo puedo hacer hasta planta baja y primero, segundo y tercer piso. Eh, obreros en villas de obreros mineros en el norte de Chile. Interesante cómo arman pueblos con estos sistemas muy rápidamente para alojar gente que trabaja en las cercanías. Están hechas en tramas de metal, pero ustedes la ven y no parece. Entra en la contradicción que no me gusta, toda una trama de metal y la forro en piedra, y bueno, pero si te gusta, dale. Bien, hasta acá llegué yo presentando el sistema. Vamos a seguir después más adelante, en la próxima teórica se me ocurre, vamos sobre los encuentros, las uniones, todo el despiece. Entonces lo que sería importante es que ustedes en la tarea traten de ir a buscar en la biblioteca digital que tenemos en el nivel, los manuales que hay, que están a disposición, y analicen parte por parte, en techos, en tabiques, en entrepiso, en cimiento, qué van a utilizar, qué materiales, cómo los van a manejar. Y también pueden ir a las páginas del IAS, el Instituto Argentino de Siderurgia, pueden ir a la página del INCOSE, pueden ir a la página de Barbieri, pueden ir a la página de Simpson y ver todos los conectores que vienen para estos sistemas.
de trama metálica. Esto lo realizan, como le explicaba Analía al principio, en grupo, o sea, como una primera estado de situación, qué es lo que tengo, el proyecto que tengo, y tratar de empezar a pensar cómo se resolvería en este sistema. ¿Eh? Serían aproximaciones, borradores, cosas de poder, cuando volvamos en septiembre, la primera semana, ya tener para corregir, o sea, poder interactuar con el ayudante. Si lo tienen antes y lo mandan y tienen que rendir examen, estudiar y demás, bueno, por lo menos llegar a la primera semana de septiembre con algo ya pensado y masticado. La otra es pensar